Hola, muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer al doctor Alberto Reyes por la oportunidad de estar con ustedes y conversar de un tema tan apasionante como es la luxación anterior o inestabilidad anterior del hombro. El tema obviamente nos lleva a tomar decisiones y lo primero que tenemos que hacer es descartar cuando estamos frente a un paciente con una luxación de hombro que tenga una lesión vascular o neurológica. Tenemos que asegurarnos de qué dirección es la luxación. Asimismo, cuantificar el daño tanto de la cápsula y de los ligamentos como del hueso, que nos van a dar la inestabilidad, el grado y severidad que tienen, para posteriormente definir qué tratamiento es el ideal que debemos utilizar en nuestros pacientes. Desde el punto de vista neurológico, podemos encontrar lesiones neurológicas del nervio axilar, que es el más frecuente, hasta en un 42% de los pacientes. Conforme la edad y el hematoma son mayores, el riesgo son mayores. Las electromiografías recomendamos hacerlas después de 3 semanas para poder encontrar algún dato. Desde el punto de vista vascular, si bien esta lesión es poco frecuente, es una lesión que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad cuando se presenta. Debemos de pensar en él cuando hay un trauma de alta energía o bien cuando se trata de personas de la tercera edad en quienes tienen mayor riesgo de trombosis y en aquellos pacientes con luxaciones prolongadas que van a aumentar el riesgo de una lesión vascular. La imagen. Los estudios por imagen van a ser estudios que se van a hacer necesarios para ver que el paciente efectivamente está con una luxación. Sin embargo, es muy doloroso la movilidad de los pacientes cuando se encuentran luxados y si no nos permiten recostarse, la radiografía inicial puede tomarse estando sentado el paciente. En la vista axial nos va a ayudar cuando tenemos la duda si la luxación es posterior o anterior. Cuando no nos permite el paciente separar un poquitito el brazo para tomar una vista axial, recomendamos el uso de la tomografía para confirmar la dirección de la luxación. La resonancia es un estudio que se debe de hacer posteriormente, una vez de que el paciente ya se le ha reducido su luxación y ya entonces puede ser considerado para un estudio de resonancia magnética. Existe controversia o no si debemos de operar o no operar a los pacientes en quienes tienen una luxación. Quienes están a favor nos mencionan de que hay un alto riesgo de reluxación, así como de daño a la articulación y la calidad de vida que se ve empobrecida, y esto nos inclina a pensar en si hacer un procedimiento quirúrgico. Desde el punto de vista de indicaciones que podemos considerar como indicaciones absolutas, son aquellas que se encuentran acompañadas de una lesión del mango de los rotadores de más de un 50%. Ahora, estas lesiones generalmente se presentan en pacientes mayores. Defectos óseos superiores a un 25% que pueden ser en episodios de recurrencia o en una fractura del glenoides en un solo trauma. Fracturas concomitantes que se acompañan de la luxación son indicaciones definitivas de que ese paciente debe de ser llevado a quirófano para la reducción y fijación. Aquellos que tienen luxaciones irreductibles o inveteradas, por supuesto, no hay ninguna duda. Y en aquellos pacientes que por las características de su actividad deportiva o su actividad laboral requieren de estar con una actividad por arriba del brazo y que tienen una sensación de inestabilidad franca, deben de ser operados. Indicaciones relativas podrían ser aquellos pacientes menores de 20 años que tienen 2 o más luxaciones o quienes están practicando un deporte por arriba del hombro de forma constante. Ahora, fracaso. Tenemos que ser muy claros de qué es éxito y qué es fracaso. Consideramos el fracaso de un procedimiento quirúrgico en aquellos pacientes que persiste la inestabilidad, sienten la aprensión y no pueden llevar a cabo sus actividades. Un segundo factor va a ser un nuevo episodio de luxaciones. Generalmente se liga al éxito o fracaso de la cirugía, pero este es solo uno de los 4 posibles. El tercero va a ser un exceso en la restricción de los rangos de movimiento.
es aquel paciente que por darle seguridad a esa inestabilidad le impiden la movilidad y no puede hacer las actividades deseadas. Y el cuarto factor va a ser cuando hay dolor para desempeñar sus actividades, ya sea deportivas o laborales. ¿Cuándo entonces consideramos que la cirugía es exitosa? La consideramos exitosa cuando le damos estabilidad a nuestros pacientes sin limitar la función y sin que haya dolor. ¿Importa el camino? Aquí es cuando hablamos de si debemos de hacer un procedimiento artroscópico o un procedimiento abierto. La realidad es que de lo que debemos de hablar es de qué procedimiento le vamos a hacer a nuestros pacientes, sin importar si lo vamos a hacer artroscópico o lo vamos a hacer abierto. Lo importante es que el procedimiento que vayamos a hacer sea el correcto y que lo hagamos de una manera bien hecha. Quienes se sientan cómodos haciéndolo artroscópicamente, así lo harán. ¿Cuáles son las causas de recidiva? Pérdida de stock óseo, lesiones importantes cápsulo-ligamentarias y aquellos pacientes que tienen actividades de deporte que por supuesto van a hacer. Cuando planeamos la reparación, debemos de pensar en que hay lesiones que ocasionan dolor, como podría ser el SLAP y manguito rotador. Debemos de considerar el tamaño de la lesión ósea, del Hill-Sachs y de la glenoides, y debemos de considerar si es un Bankart, si es una complacencia capsular, para cuando planeemos la cirugía tomemos en cuenta estos factores. Ahora bien, desde el punto de vista de dolor, aquellos pacientes que se acompañan de una lesión SLAP, hay una desinserción o lesión parcial de nuestro bíceps, en ellos no creo que sea buena idea el que los reinsertemos. Lo que debemos de pensar es hacer una tenodesis del bíceps, de preferencia subescapular, de tal manera que nosotros, cuando fijemos nuestro bíceps por debajo de nuestro pectoral, disminuyamos el riesgo de dolor residual. En el caso del manguito rotador, que se acompaña de lesiones del bíceps, debemos de reparar el mango y hacer la tenodesis subpectoral. Desde el punto de vista óseo. Y aquí hay mucha importancia y muchos conceptos que debemos de discutir, puesto que si bien la cápsula va a ser un factor indispensable, el soporte óseo y el contacto van a ser el complemento indispensable. Para ello, realizamos un estudio en el hospital donde 68 pacientes con un evento de luxación que llegaron a urgencias, les practicábamos una reducción en ese momento después de haberles tomado una radiografía que confirmábamos la luxación. La maniobra empleada en el 89% fue la de Kocher. Máximo de 3 intentos con un promedio de 1.5 y el tiempo que pasaron luxados fue en promedio de 95 minutos. Posteriormente, bajo supervisión de un médico residente, llevamos al paciente rayos X para tomarles una vista de Stryker y una de West Point para ver si había o no lesiones del hueso. ¿Y qué encontramos? Que si bien lesiones óseas durante la radiografía inicial se detectaron en el 26%, posterior a la reducción, ya con las vistas de AP West Point y de Stryker, vimos que 34 pacientes que se habían considerado como que no tenían lesión, 23 sí la tenían, lo que nos lleva a que el 76% de los pacientes que llegaron a urgencias tuvieron una lesión de menor o mayor grado en el hueso. Esas lesiones fueron 57% lesiones de Hill-Sachs, 28% de Bankart y un 25%, esto nos habla de pacientes mayores que tuvieron una lesión de la tuberosidad mayor. Y ahí entonces que los conceptos de Giacomo en cuanto a la bipolaridad deben de formar un papel indispensable. ¿En qué consisten estos factores? Si nosotros medimos nuestra adenoides, de preferencia en un estudio tomográfico, vamos a tener en el lado sano un tamaño, en este ejemplo que les pongo, de 20 milímetros, que se considere el 100% de nuestra adenoides.
Le aplicamos una constante del 83% y encontramos que tenemos 16 milímetros de glenoides. Esta glenoides va a ser necesariamente mayor que el tamaño de nuestro Hill-Sachs. Si nosotros llevamos esos milímetros a la lesión de Hill-Sachs y vemos que nuestra glenoides es mayor que Hill-Sachs, consideramos que vamos a tener un buen contacto y es lo que se considera on track. Ahora, si nuestro paciente pierde 5 milímetros, por ejemplo, de nuestra glenoides, ¿qué va a pasar? El lado normal es 20, le quitamos los 5, nos quedan 15, le aplicamos la constante y nos quedan 11 milímetros de glenoides. Y estos 11 milímetros de glenoides los llevamos a nuestra lesión de Hill-Sachs. Y nuestra lesión de Hill-Sachs es más grande que lo que nos queda de glenoides. Es un concepto que debemos de considerar como off-track. Y esto va a enganchar. Entonces necesitamos una cobertura de hueso para evitar este enganche. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, tenemos alternativas, una osteotomía derrotadora que busca medializar nuestro traclinoideo. ¿Qué es lo que pasa con las osteotomías? Riesgo de no unión, osteoartritis, tenemos una sobrerotación, riesgos de fractura, por lo cual es un procedimiento que no lo practicamos y no lo recomendamos. Llenar los defectos es algo que sí recomendamos. Aquellos defectos que se pueden rellenar con injerto, llámese injertos libres cadavéricos o autoinjertos, en aquellas lesiones que así lo ameritan, es una recomendación que se tiene como estabilidad. De tejido blando, esto es para el Hill-Sachs que recomendamos el remplissage, que es rellenar con el supraespinoso nuestro defecto de Hill-Sachs y de tal manera que cuando el paciente realice una rotación externa tenga un freno de tejido blando y evite el enganche. Estos son aquellos que se encuentran on track. Ahora, ¿cómo practicamos nuestra técnica? Lo primero que hacemos es qué posición le vamos a dar a nuestros pacientes. Lo ponemos en decúbito lateral con una tracción que no debe de ser excesiva. Lo ideal es de que tengamos una tracción en dos planos o un asistente que nos ayude a una tracción lateral y nos amplíe el espacio glenohumeral. Marcamos muy bien nuestros puntos de abordaje para posteriormente iniciar un recorrido en nuestro abordaje posterior y con un abordaje accesorio posterolateral donde vamos a ver el tamaño y cuantificar nuestro Hill-Sachs. Si es significativo y ya planeamos una cobertura, lo preparamos, ponemos las anclas desde el principio, no vamos a suturarlas, nada más vamos a dejar las anclas y las vamos a pasar a través del tejido, sin realizar la tensión, que esto nos reduciría de una manera significativa el espacio de visión que tendríamos. Entonces lo dejamos ya listo y nos vamos a valorar nuestra estabilidad anterior. Cuando los pacientes tienen lesiones muy grandes, valoramos el hacerles un abordaje de las 6, que es para poner un ancla muy baja, teniendo en cuenta que estamos con una proximidad importante de nuestro nervio axilar. Ya en nuestra preparación y reparación de nuestra lesión de Bankart propiamente, pues identificamos muy bien nuestra lesión, hacemos una visión desde nuestro abordaje anterior, en el cual vemos de que tengamos un buen tejido, que tengamos un tejido sangrante y comenzamos a pasar primero el punto más bajo, que es nuestro ligamento glenohumeral inferior, en el cual nosotros con todo y cápsula, para que aprovechemos hacer un poco de plicatura y agarremos el ligamento, y siempre considerando que debemos de dejar un pequeño bump, un pequeño sobresalto de nuestro labro que nos va a ayudar a retener y aumentar la circunferencia de estabilidad de nuestra articulación glenohumeral. Ponemos una segunda sutura y una segunda ancla que vamos a agarrar el ligamento glenohumeral medio para ir cerrando perfectamente y que logremos una buena cicatrización. Si nosotros consideramos de que aún tenemos tejido que podemos adosar mejor, ponemos una tercera ancla. Valoramos si no engancha en este momento. Si estamos convencidos que no engancha, entonces ya procedemos a hacer el cierre de nuestra remplissage para
darle una estabilidad tanto anterior como el cierre de nuestra lesión posterior. ¿Qué se ha encontrado con el remplissage? Pues lo que se ha encontrado es muy buenos resultados. Estos resultados que llegan a ser hasta de un 80% de retorno al deporte. No va a ser limitaciones significativas de la rotación externa, lo cual nos permite para lanzadores emplear este procedimiento. Históricamente, ¿frente a qué nos hemos encontrado? Que en el 2007 empezó a haber un poco de información de que la artroscopía estaba fallando. Y la realidad es que la artroscopía estuviera fallando, sino que había que considerar factores que podrían llevar a la reparación de Bankart que sea insuficiente y que es la falta de hueso. Y para eso apareció en el 2007 un índice de severidad de la inestabilidad en el cual contemplaba el estado del Hill-Sachs, la glena, la edad del paciente y la actividad que realizaba. En el 2014 el doctor Giacomo nos viene a aclarar mucho los conceptos con el concepto de on y off track que previamente ya conversamos. Entonces, si nosotros vemos factores de riesgos propios como es edad, contacto y laxitud, y a esto le ponemos los factores que son de lesión ósea, comenzamos ya a tener una facilidad para formar nuestro criterio de qué hacer en cada caso. En el 2017, cuando hicimos la revisión de nuestros pacientes con luxación, de qué tan frecuente eran las lesiones óseas, y encontramos que eran a más del 60% que tenían lesiones óseas, entonces ya ligando todo esto, es muy frecuente el encontrar una lesión ósea. Ya lo vimos en el estudio que preparamos. La importancia de los conceptos de estabilidad más la actividad del paciente. Todo esto ya se resume en un artículo presentado nuevamente por Giacomo en el 2020, a principios del 2020, en el cual nos dice, vamos a considerar los principios de estabilidad on-track y off-track más las actividades del paciente y le ponemos una puntuación y él encuentra que si tiene 4 o menos puntos, tiene menos de un 8% de probabilidades de volverse a luxar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos criterios y decidimos el procedimiento, no la manera en que lo vamos a hacer, las probabilidades de éxito son muy grandes. La propuesta va entonces, si nuestros pacientes en el índice de severidad tenemos de 4 o menos puntos, hagamos un procedimiento de Bankart. Si tenemos duda en el Hill-Sachs, hagamos el remplissage. Si los pacientes están francamente fuera de track y tienen cualquier otro de estos factores de riesgo, es un paciente que se recomienda hacer un procedimiento en la target para con hueso darle la estabilidad ósea que esto requiere. En resumen, para llevar a casa les comento. Las radiografías tienen que tomarse pre y posoperatoriamente, de preferencia con vistas de Stryker y de West Point, para que confirmemos si estamos frente a una lesión ósea. Continuemos nuestros estudios con tomografía para medir nuestra bipolaridad, nuestro concepto de bipolaridad y ver si están on-track o off-track. Durante la artroscopía les recomiendo, por supuesto, ver si hay lesiones acompañantes y confirmen si engancha con el procedimiento que estamos haciendo o no. Nunca es tarde para cambiar de técnica propuesta. Si falta hueso, hay que ponerlo. Si hay un defecto, hay que taparlo. Eso es como yo puedo concluir y recomendar para que tengamos un buen éxito en la cirugía de inestabilidad por luxación glenohumeral. Muchas gracias.